espirituales y de los vínculos. Estamos hablando de la canción Tu Buen Amor, que recién sonaba, de Andando Descalzo y Los Pérez García. Ahora es el turno de que escuchemos a Catupecu Machu, que ya va sonando con Dialecto. Te vuelves a mí, te vuelves a mí, te vuelves a mí, te vuelves a mí, te vuelves. Vuelves. Labios en sal sin agua, Dios seco, háblame de algo sin fin. Quemo al hablar, grita silencio, dejo el cuerpo. Bebo de más, causa y defecto, muero de más, conjuro en secreto, duelo. Entre aristas a cuero abierto, vuelvo a cero. Te vuelves a mí, te vuelves a mí, te vuelves a mí, te vuelves a mí, te vuelves. Vuelves. Vuelvo a soltarte el alma que aprieto, entro y salgo de mí. Entre aristas a cuero abierto hablas. Suenan palabras con otro acento, canto extraño, inmenso, sutil. Otro idioma, un nuevo dialecto, habla, habla, hablas. Te vuelves a mí, te vuelves a mí. Te vuelves a mí, te vuelves a mí, te vuelves. Hablas. Esto es Rock de las Pampas, el sonido auténtico de nuestra tierra. Pura potencia, pura actitud. El rock nacional suena fuerte. Arranca la mañana con clásicos que rompen el fresco. Ya está saliendo el sol, que es... Este otoño 2025. Perdámonos un poco más, que todavía queda mucho tiempo. Despertate con rock nacional en su mejor versión.
Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. Un nuevo día está comenzando en la radio. Queremos ser parte de tu mañana desde el primer momento para contarte lo que sucede en la provincia. Desde Río Gallegos Santa Cruz en vivo para Perito Moreno, Puerto Deseado, Gobernador Gregores, Puerto San Julián, Puerto Santa Cruz, Río Turbio el 28 de noviembre. La otra gestión, con Karina Taberna y Claudio Lobos. Unimos voces que conectan realidades. Arrancamos y déjala que fluya. Vamos rápido, porque después Marcelo nos reta si empezamos tarde, ¿viste? Estimados y estimadas, ¿cómo están ustedes? Muy buenos días, bienvenidos a nosotros aquí, ya instalados en los estudios de Radio Nuevo Día 100.9, en vivo para la capital de la provincia de Santa Cruz, y en vivo para varias localidades de la provincia. Allí tenemos muchas emisoras amigas que nos retransmiten en vivo. Por ejemplo, en Perito, Activa FM, por ejemplo, Gregores, la municipal, San Julián, estamos en Radio Líder, en Puerto Santa Cruz, allí estamos en Impacto FM, y en la cuenca carbonífera nos retransmite Tiempo FM. Señoras y señores, está comenzando la otra gestión hasta las 9:30 de la mañana. Ella dibuja mi destino con rouge, así dice la canción. Sí, el poeta Chano. ¿Cómo estás, Pichoncito? ¿Cómo estás, Cari? Buen día, ¿qué contás? Muy bien. Bienvenidos a este miércoles 4 de junio. Aquí estamos desandando esta mitad del año, se nos viene el invierno, señoras, señores, y nosotros, como cada mañana, contentos de compartir este inicio de jornada con todos ustedes. Exactamente, frío y viento, así está Río Gallegos a esta hora de la mañana. ¿Tenemos alerta, Pichón? Sí, en realidad alerta para la noche de ayer, y ahora se ha actualizado, y también hay otro alerta vigente para el día de hoy, para la noche de hoy y para la madrugada de mañana jueves. Ok. Esa es la situación aquí en Río Gallegos, pero está muy frío, ¿eh? Igual un poquitito de viento no viene mal, porque hay algunas calles, principalmente las de Ripio, sí, que están, aunque no ha llovido mucho, y eso me llama la atención porque no es que hemos tenido intensas precipitaciones, están, te digo, no quiero ser exagerado y decir intransitables, pero tenés que ir buscando la huella, ¿viste? Como en el campo, así. Dribleando lagunas. Exactamente, lagunas y pozos. Sí, también, sí. Hay mucho barrial, como se dice, mucho barro en distintos barrios de la ciudad que están con estas características que vos decís. Así que un poquito de viento no viene mal. Bueno, acá enfrente, acá, pleno centro, acá estamos en Fagnano y Sapiola. La dársena, que tiene, ¿cuánto? 20 metros, 25 metros para estacionar. Es imposible no mojarte los pies cuando bajás del auto. Sí, está llena de agua. Llena de agua. Sí. Hay días donde se acumula más agua, otros menos, pero desde hace varias jornadas claro. Está con estas características. Y es raro porque, bueno, en Fagnano tenés sol, porque que me digas, en la vereda de la sombra. Claro. Pero en esta no, Fagnano, gran parte del día tenés sol. Sí. Permanente. ¿Habrá algún caño roto o algo parecido? ¿Habrá alguna pérdida de agua, no? No drena, tal cual. No drena, ese es el gran problema. ¿Cómo estás, comandante? ¿Qué contás? Olis. ¿Todo bien? Cansado de ser feliz. Sí, claro, estamos igual. Olvídate. Brian Álvarez ahí en los controles, y acá con nosotros compartiendo la mesa, el streaming, y no los mates. No me aceptó mates. No se puede.
No puede, no se lo permite sus condiciones corporales a esta hora. Sí, un incipiente estado gripal. Sí, estamos complicaditos, Juli, ¿eh? Juli Quiroz acá con nosotros operando el streaming. ¿Tomaste algo? Yo estuve así antenoche. Llegué a casa, me tomé un Cura Plus, ¿viste? Y amanecí. Y remontaste. Espléndido. Sí, remontaste. Sí. A mí me hace muy bien. Sí. Pero es una... No soy médico, lo aclaro, ¿no? No lo aconsejé. Y está mal que lo aconseje. Sí, Hablo sí, de sí. mí únicamente. Tal cual, pero es una época donde hay mucha gente que ya está acusando estas bajas temperaturas, tomar frío, así que a cuidarse y a resguardar toda la zona de la nariz y la boca, porque uno por ahí a veces cuando sale se arropa, pero no se cubre esta zona, y ese respirar el aire muy frío después de estar en un ambiente tal vez con mucha calefacción, bueno, esa brusquedad en los cambios de temperatura después dejan secuelas. Así que estemos atentos, cuidémonos y hay que resguardarse. Sí, debemos una nota con un neumonólogo. Ah, bueno, dale. Sí, porque viste que andan gripes muy intensas. ¿Y sabes qué? No sé ha si... vuelto a registrarse, o no, tal vez no correspondería que yo diga ha vuelto, sino que continúan, ¿no? Casos de COVID. Sí, a eso me refería. Está en agenda una nota con un neumonólogo y en lo inmediato, ahora, en esta época de que se viene el frío intenso, ¿viste? Sí. Así que lo tenemos en agenda y vamos a ver si conseguimos algún profesional que quiera hablar del tema, ¿no? Porque sí es cierto, no sabes si es COVID, si son secuelas del COVID, si es el organismo que quedó más propenso y más vulnerable, con defensas bajas. Entiendo que todos los organismos son distintos, claro, ¿no? por supuesto. No si es una nueva variante del COVID. Pero sí, son muchas más intensas las gripes que antes, más intensas y además más extensos de recuperarse en el tiempo. Sabemos de casos de vecinos que han estado prácticamente un mes sin poder terminar de recuperarse. Claro. Tal vez 15 a 20 días con una gripe que antes se recuperaba en la mitad del tiempo, ¿no? Exactamente. Y ahora se extiende y agarran gripes cada vez más fuertes. Nos pasó de conocer a un matrimonio que estuvo en estas circunstancias, no con gravedad, pero sí estando muchos días encerrados en cama. Para recuperarse. Exacto. Y ahora nos toca a otra amiga también, que sí, que tiene algo así como 60 años, Malalita, le mandamos un beso, que se recupere pronto, y le agarró una gripe, pero excesivamente fuerte, de cama, afectada la garganta, fiebre, así que, bueno, vamos a agendar. Nuestro artista exclusivo también, Marcelo. Sí, Marcelo estuvo varios días. En un par de oportunidades no pudo estar aquí por esa tos que no lo dejaba tranquilo, en paz, ¿no? Pero bueno, hizo los estudios correspondientes y le dijeron no tenés nada. Esta gripe o estas cosas nuevas y extrañas. Bueno, lo ponemos en agenda para compartirlo en unos días nada más con todos ustedes. Cerramos este bloque, comandante, y saludamos a todos los que nos siguen, que siguen la otra gestión y que nos tienen como programa referente en la primera mañana de la provincia de Santa Cruz. Comenzando en Santa Cruz, conectamos pueblos desde Río Gallegos en vivo para Perito Moreno, Puerto Deseado, Gobernador Gregores, Puerto San Julián, Puerto Santa Cruz, Río Turbio y 28 de noviembre empieza la otra gestión, uniendo voces, conectando realidades. Empieza la otra gestión con Karina Taverne y Claudio Lobos.
Antes que me olvide, beso grande a mi querida hermana Titi. Mandamos un beso gigante. Felicidades, feliz cumple. Ya la saludé tempranito porque lo dejás para después y pasa, ¿viste? Te olvidás. Sí, Hoy, 4 de junio, está cumpliendo años Titi. Paula enorme. Sabrina, hermoso nombre tiene. Paula Sabrina está viviendo en Comodoro, profe de geografía, 45 años está cumpliendo mi hermanita. Beso grande a ella, que pase un lindo día. Mensajito de Ricky Agüero, mirá. ¿Qué cuenta el Gordi? ¿Ya está levantado? Parece, buen día Galle y Clau, ¿saben? O todavía está levantado, no sé cómo capaz sería. que todavía no se sé acostó. si También puede ser, ¿eh? No sé si ya está levantado o todavía está levantado. Sí, puede ser porque es de largo tranco. Voy por la segunda. Sí. Buen día Galle y Clau, ¿saben hasta cuándo va a haber problemas de agua? ¿Está con problemas de agua? Acá por el APAP seguimos con problemas, no hay agua, abrazo, buena jornada. Gracias, Ricky, te mandamos un beso. Vamos a averiguar ahora, vamos a mandar mensajes a ver si si nos cuentan por qué motivo, qué pasa, que hay baja presión, qué es lo que Una nota sucede. en el diario Nuevo Día con servicios públicos y la nota la leí hace 3-4 días más o menos. Sí, habría que actualizarla, que refrescarla, ¿no? A propósito. Y bueno, y decía que paulatinamente, recordemos, a partir de la rotura del acueducto de Palermo-Aique, ¿no? Sí. Es que no podía recuperarse a un 100% y pedían un poco de paciencia, ¿no? Claro, pero bueno, 3-4 días ya tendría que estar normalizado. Claro, Vamos a hacer las consultas del caso. Capaz que no es necesario porque nuestro amigo Javier Piat, fiel oyente de este programa, por ahí está escuchando y nos manda un mensajito. Bien, bueno, hablando de amigos, apareció Raulito, Raúl Pinilla, un beso grande, Vigi, nos dice, buenos días, amiga, en las mañanitas, tomarse unos buenos mates con una cañita, te soluciona el frío. ¿Ah, sí? Sí, fuerte abrazo. Mirá vos. Ahí nos da la receta. Bueno, pero después no hay que salir a manejar. Claro, después tenés que quedarte en tu casa, Raúl. Hasta que se pase. Claro, después tenés que ir a trabajar, Raúl. No, pero bueno, trabaja en el turno tarde. Un beso enorme, vieji. Cuídate mucho. Tiene un organismo el viejo, no sabes. No. Él nos gasta porque... ¿Andan todos cansados ustedes? Y somos mucho más jóvenes que Raúl. Mucho más jóvenes que Raúl. 25 o 30 años más jóvenes que él. Y en algunos casos tenemos algunos diagnósticos crónicos. Claro. ¿no? Por ejemplo, la pastillita de la presión a la mañana, a la noche el colesterol, en mi caso. Y compartimos estas charlas con gente de mi edad, jóvenes. Sí. ¿no? Y él nos escucha y se ríe, porque él ya va pisando los 70, Raúl, y no toma ninguna pastilla, nada, ningún diagnóstico. Lo viejo funciona, Juan. Lo viejo funciona, tal cual como el Eternauta. Ay, Dios. Abrazo a Raúl. Bien, 8 de la mañana, 20 minutos en la República Argentina. Vamos con los datos del tiempo. Río Gallegos, te estaba comentando, fría la mañana, 1 grado 9 décimas la temperatura. El cielo está despejado, la sensación térmica 5 grados bajo cero. Humedad 81%, viento del oeste, mirá qué fuerte que está, 45 kilómetros en la hora. Fuerte, sí. 45 kilómetros en la hora. El viento se espera para la mañana, lluvias y nevadas, esto es lo que dice el Servicio Meteorológico Nacional, lluvias y nevadas para esta zona, chaparrones en horas de la tarde y para la noche lluvias y nevadas también. Esto dice el Servicio Meteorológico Nacional. Respecto de la alerta, que se está anticipando para este día, es por viento. Es para el centro sur de Santa Cruz y sureste de Santa Cruz. Sí. Es por viento, como te estaba comentando, para la noche de hoy miércoles, ahí está, para la noche de hoy miércoles y para la madrugada de mañana jueves. ¿Cuál es la situación? El área será afectada por vientos del sector sur,
con velocidades entre 35 y 50 kilómetros y las ráfagas que pueden alcanzar los 90 kilómetros en la hora. Ok. En el sudeste de Santa Cruz, o sea, nosotros, sudeste de Santa Cruz, digo Río Gallegos, ¿no? Los vientos serán del sector oeste con velocidades entre 35 y 50 kilómetros y las ráfagas pueden superar los 90 kilómetros en la hora. Alerta amarillo por vientos para esta noche y para la madrugada de mañana jueves. Muy bien, nos vamos, cruzamos la provincia de Santa Cruz en diagonal y les decimos buenos días a los peritenses y a toda la gente que nos ve o nos escucha en zona de la comarca del Lago Buenos Aires. En Perito Moreno, a esta hora, 3 grados 3 décimas la temperatura, bien, pero 3 décimas de grado bajo cero la sensación térmica. Humedad 78%, viento del oeste a 15 kilómetros en la hora. Es buena la visibilidad. ¿Cómo va a presentarse esta jornada? Por la mañana el cielo va a estar mayormente nublado, al igual que a la tarde. Y a la noche la característica será el viento, muy ventoso. Decirles que en Perito y zona de influencia hoy, día miércoles 4 de junio, se esperan 6 grados de temperatura máxima. A propósito de la comarca del Lago Buenos Aires, dentro de algunos minutitos estaremos hablando con la intendenta de Los Antiguos, Zulma Neira. Sí, ¿qué pasa en Los Antiguos? Está atravesando momentos complicados por el reclamo de trabajadores municipales. Sí. Ayer iba a haber una conferencia. Una conferencia de prensa. Una conferencia de prensa con algunas novedades a las 7 de la tarde. Algunos rumores respecto del tema que iba a abordar en esa conferencia de prensa finalmente fue suspendida para hoy a las 7 de la tarde porque fue en ese momento en que decidió el ministro de Gobierno, Nicolás Brizuela, el ministro de Gobierno de la provincia de Santa Cruz, de trasladarse a esa localidad. Recordemos que hay un conflicto ¿Hablar importante con la intendenta? Porque claro, en su momento claro, estaban... los llamó bastante a todos menos a la intendenta a hablar acá al Corsa. Sí. Claro, llamó a los concejales, llamó al diputado por el pueblo, al ex intendente kirchnerista, sí, o ex kirchnerista Julio Belomo, también lo convocó, menos a la intendenta Zulma Neira en su momento. Sí. Inentendible. Inentendible, tal cual. Ahora se traslada él para allá. Entiendo, es cierto la pregunta, si va a ir a hablar con ella, me imagino que sí. En estas circunstancias donde estaba realmente muy caldeado el tema, los ánimos con la presencia de ATE. ¿Te acordás que hablamos con Carlos Garzón el lunes, minutos antes de la reunión que iban a tener con la intendenta? Una reunión que horas después nos enteramos que no había sido para nada positiva, todo lo contrario. En absoluto. De hecho, después se conoció un posteo de la intendenta cuestionando las actitudes del sindicalista. Habló de Carlos Garzón, ¿no? Sí. Denunció actitudes abusivas, ¿no? Y acusó al secretario general de ATE de generar disturbios y perjudicar a los trabajadores tras el rechazo de un aumento salarial del 5%. Claro. ¿Por qué dice que los perjudica? Porque si hubiesen aceptado el 5%, se vio reflejado ahora en lo inmediato en la liquidación del aguinaldo, por ejemplo. Bueno, ese es el panorama en Los Antiguos. La novedad es esta, que Nicolás Brizuela, ministro de Gobierno, no sé si ya estará en Los Antiguos o está viajando rumbo a esa localidad. Ya está presentado el tema y estaremos hablando con Zulma Neira en 10 minutos aproximadamente. Bueno, ¿sí? y ya que estamos en esta venta, decirles que nos vamos a trasladar, o al menos el tema va a estar referido a la instalación del aserradero móvil, ¿se acuerdan? En la localidad de Río Turbio, y el temor de algunos vecinos de parte de esa comunidad, bueno, ¿qué va a pasar con el bosque nativo? ¿Se lo va a preservar? Nosotros le vamos a trasladar esta inquietud a un especialista y a un hombre que sí está realmente comprometido a través de su labor con la preservación y el cuidado del ambiente. Nos referimos al doctor Pablo Peri. Él es coordinador nacional del programa forestal del INTA. Es
docente de la UMPA e investigador del CONICET. Imagínate si tiene experiencia, lo conocemos desde hace muchos años y sabemos, además, porque lo demuestra con hechos, de su compromiso con el trabajo, con la investigación y con la preservación. Tal cual, y tenemos a él como referente, porque uno como que descree de los políticos, ¿viste? De un lado porque inflan la situación, del otro lado porque la minimizan. Claro, tal cual. Bueno. En este caso es un referente que sabemos que si hay alguien que quiere cuidar el bosque es él. Tal cual. Tal cual. Así que estaremos sacándonos todas las dudas que tengamos con el ingeniero Pablo Peri, ¿sí? Me quedo en Río Turbio. Dale. A las 8 de la mañana la temperatura 1 grado centígrado. Algunos chubascos de nieve, dice weather.com. Viento del oeste a 23 kilómetros en la hora. Visibilidad 8 kilómetros, claro, algo reducida por esta situación de algunos chubascos de nieve. Nubosidad 100%, nublado el cielo. Se espera nieve a lo largo de esta mañana, hasta el mediodía en realidad, pero va a ser una jornada con cielo nublado. 100% nublado prácticamente todo el día, todo el miércoles. La máxima para hoy en Río Turbio, 4 grados centígrados. Y el viento va a permanecer en esta intensidad, entre los 20 y los 25 kilómetros en la hora. Río Turbio está fuera de la alerta meteorológico color amarillo por vientos, que ya dábamos cuenta del mismo. No es para el sur de Santa Cruz, pero la zona de la cuenca minera queda exceptuada. Muy bien, nos vamos a Puerto Deseado. Allí la temperatura es de 3 grados, pero la sensación térmica es de 3 grados 7 décimas bajo cero. 80% de la humedad. La visibilidad es buena, el viento del sudoeste a 45 kilómetros en la hora sopla con bastante intensidad. ¿Qué va a suceder hoy si hablamos del tiempo en Puerto Deseado? Por la mañana, pronóstico de chaparrones, por la tarde parcialmente nublado, al igual que en la noche de este día miércoles. La máxima pronosticada para hoy en Puerto Deseado, 7 grados, Pichón. Bien, las condiciones en Puerto San Julián, sigo así en la zona costera, pero un poquitito más al sur, 3 grados la temperatura, viento del oeste-sudoeste a 33 kilómetros en hora, es lo que me dice weather.com. Nubosidad 0%, o sea, despejado absolutamente el cielo en Puerto San Julián. Humedad 63%, pero presencia de viento. Se espera una temperatura máxima de 7 grados centígrados y algunas nubes después del mediodía. El viento puede superar los 35 y los 40 kilómetros en la hora hoy, miércoles 4 de junio. ¿Cuál es la temperatura que te daba en Puerto Deseado? No, en San Julián. Perdón, en Puerto grados. San Julián, 3 grados. Hay alguna discrepancia con el servicio meteorológico, ¿no? No lo leí antes porque no estaba actualizado. Suelo comenzar el repaso por Puerto San Julián, no estaba. El servicio, fíjate la diferencia, dice? Sí. ¿no? El Servicio Meteorológico Nacional dice que a las 8 de la mañana la temperatura en San Julián era de 1 grado. Claro. Y la térmica de 5 grados, 8 décimas bajo cero. 5, 8 bajo cero. Acá dice 4 grados bajo cero de sensación térmica. No están tan lejos. ¿Y el viento qué dice? El viento del oeste a 38 kilómetros ahí estamos casi en la parecidos, hora. 33 kilómetros. Sí. Bueno, y cielo, como decías vos, despejado. Bien. Sí hay alguna discrepancia, ¿no? La verdad no sé cómo se toman los datos del tiempo en weather.com, es todo satelital. Claro, entiendo. Exactamente, es satelital. El servicio meteorológico en algunos casos, creo que en el de San Julián van directamente ahí al instrumento y leen, ¿viste? Exactamente. Hay una estación meteorológica operada por humanos, por gente, por personas. Muy bien. Bueno, mi repaso culmina en El Calafate. 1 grado la temperatura, 3 bajo cero la térmica, 67% la humedad, viento del oeste a 15 kilómetros, buena es la visibilidad. Hoy se esperan 6 grados solamente de temperatura máxima, pero atento, El Calafate y alrededores. ¿Qué indica, qué anticipa el pronóstico para hoy? Por la mañana, nevadas. Por la tarde, lluvias y nevadas, al igual
que a la noche. Bien. Calafate, que me hiciste acordar, ¿te acordás que días atrás decíamos que teníamos ahí el rumor que se había ofrecido en una eventual situación que se suspenda el turismo nacional aquí en Río Gallegos, cosa que definitivamente ocurrió, lo confirmó el propio intendente Pablo Grasso. Leí una nota acá en el diario Nuevo Día.com.ar, definitivamente se suspendió, producto del cierre del aeropuerto de Río Gallegos para esa época, y él mismo confirmó, Grasso, que se ofreció Javier Belloni para que el Calafate sea sede, que esa fecha que no se va a correr, que no se pierda, ¿no? Claro, y que se corra en el Quique Freire del Calafate, ¿no? El 12 de octubre. Esperemos que sea así. Ojalá, y que se pueda hacer en conjunto, ¿por qué no? Claro. Sería fabuloso que Santa Cruz no pierda esa fecha, no importa si se hace en Río Gallegos, si se hace en Calafate, bueno, que se aproveche esa oportunidad. No creo que haya grandes inconvenientes, porque si la fecha ya estaba adjudicada para Río Gallegos, Santa Cruz, y ante esta situación, bueno, es una buena resolución, es un mal menor, digamos, para Río Gallegos. Bueno, no lo hacemos en Gallegos, pero lo hacemos en la provincia de Santa Cruz, en el Calafate. Hay buena relación entre Belloni y Grasso, al menos en este momento. Sí, al menos en este momento dijo que habla todos los días, dijo el intendente Pablo Grasso. Así que sí, ya tenía ese rumor, que Belloni estaba atento a esto. Bueno, si se cae, definitivamente ofrezco al Quique Freire, cosa que finalmente ocurrió. Puede ser que él acepte la categoría. Bien, cierro esta vueltita yéndonos a Puerto Santa Cruz, nuestra antigua capital. 3 grados la temperatura, la sensación térmica 4 grados bajo cero, cielo mayormente despejado pero con presencia de viento del oeste-sudoeste a 36 kilómetros en la hora. La nubosidad es baja, 20%, humedad 62%. Parcialmente nublado, así va a continuar el cielo, al menos hasta el mediodía, donde aparecerán algunas nubes. La presencia del viento va a ser también hasta pasado el mediodía con esta intensidad. Puede que llegue a los 40 kilómetros en la hora, pero a lo largo de la jornada va a ir disminuyendo su intensidad. La máxima hoy en Puerto Santa Cruz, la temperatura máxima 6 grados centígrados. Muy bien, ahí estamos con este repaso. Antes de agradecerle a nuestros auspiciantes, porque estamos cortitos de tiempo, vamos a mandarles un saludo y también a retribuir el agradecimiento a todos ustedes que ya se están comunicando con nosotros esta mañana. Lo nombrábamos a Raúl, lo nombrábamos a Ricky, gracias a Carlos Alberto que nos dice buen día, buen programa, a Oscar Zúñiga que nos dice buen día, Claudio y Karina, a Leticia León, buenos días chicos, Bría mañana, sí, claro está, a María Barrientos que también nos manda manitos, nos saluda, buen día, y a Javi Solís, buen día gente, buen día para todos ustedes. Y recuerden, ellos eligieron comunicarse a través de nuestro streaming, ahí dejaron sus mensajes, pero ustedes también lo pueden hacer por nuestra línea de WhatsApp con el prefijo 2966, nuestro número 516051. Se suma a esta mesa Rodrigo. ¿Cómo estás, Rodrigo? Dormido, ¿todo me bien? parece. No, hay que hablar mucho. Es Además de la línea de despeinado, ¿cómo estás? Es de la línea del comandante, ¿viste? Así, claro, es el operador de la tarde de esta radio que ahora está dando una mano con el streaming aquí. Exactamente. Bien, no le gustó mucho el chiste, me parece. Es la hora, pichón. Está bien. Yo a tu edad era peor. Así como el comandante, ¿viste? El comandante hasta las 9:30 mira un punto fijo y toma mates solo. Claro, y no se te ocurre hablar. No, menos mal que nosotros terminamos 9:30 pasaditas. Muy lindo tu saquito, ¿es de Etam? Es de Etam, pero es para Ted Bodin, que es una marca que trabaja para Etam. Es un blazer de colores neutros que
tiene una especie de cuadrillé y tiene unos bordes. Es una mezcla de un clásico, porque ahora se vuelven a usar los blazer estilo Chanel, que son estos. Son, les decía, es de estilo muy clásico, pero con un toque moderno. ¿Viste estos detalles que tiene de símil cuero? Tanto en los puños como en la parte de la botonera, que en realidad no son botones, sino son broches. Así que yo les recomiendo lo que son los blazers. ¿Por qué? Porque es una prenda, o son prendas, los blazers, multifacética. Te pones esto con abajo una remerita, una musculosita y un jean o un pantalón de vestir, y estás para cualquier ocasión. Los blazers son muy versátiles, así que estos los podés encontrar en Etam, donde hay una promo. Atención a esto, recién me mandaban el flyer, pero bueno, lo vamos a compartir más tarde en nuestras redes sociales. 3 y 6 cuotas sin interés en toda la línea de abrigos. 3 y 6 cuotas sin interés y además un 20% off. Te hacen el descuento del 20% y lo podés pagar con tarjetas de crédito. Bueno. En toda la línea de abrigos. ¿Y qué incluyen los abrigos? Incluyen suéteres, pilotos, camperas, tapados y sacos. Bien. Todo eso está incluido, y este es de la nueva colección, es el suéter Lérida de Ted Bodin para Etam. Después lo vamos a subir la fotito a las redes, Juli. Sí, después la vamos a subir. Después la subimos. Bien, gracias por acompañarnos, Sandín Hermanos SRL, Obras Civiles, Servicios y Logística. Es una empresa comprometida con el desarrollo de la producción regional. Con recursos calificados desafía todas las exigencias, con base en Perito Moreno. Sandín Hermanos SRL, soluciones confiables para el desarrollo de los grandes proyectos. Cardón, descubrí la auténtica tradición argentina. La esencia del campo y la ciudad se fusionan en cada prenda, indumentaria, calzado y accesorios con el auténtico estilo argentino, diseñados para la vida cotidiana con calidad, elegancia y confort. Visítanos en nuestro local en Río Gallegos y llévate lo mejor de la moda tradicional con un toque moderno en Avenida Kirchner 870. En redes, buscarnos como Cardón Río Gallegos. Cardón. Cosas nuestras. Pampero te acompaña siempre con su línea urbana que combina comodidad, diseño y resistencia. Indumentaria para cualquier plan. Y cuando trabajo te llama, Pampero sigue con vos. Camperas, camisas, jeans, calzados de alto rendimiento para el campo, la industria y la construcción. Tu estilo, tu actitud, tu día a día, Pampero, en Avenida Kirchner 1724. Y también nos acompaña Lotería para Obras de Acción Social para sus productos Telebingo, Mini Bingo, Rebingo y la que más paga, la Quiniela Santacruceña. Recordá que el movie, el auto 0 kilómetro, no salió en la bolilla 44 el pasado lunes, así que se incrementan las chances. El próximo lunes se va a estar jugando a la bolilla número 45. Claro. Es una buena bolilla para que salga. Sí, totalmente. La 45. Y además el pozo acumulado está en 5.200.000 pesos. Perfecto, muy bien. Le agradecemos mucho a nuestros auspiciantes que nos acompañan cada mañana acá en este inicio de jornada en La Otra Gestión. Como así también a ustedes, y les recordamos nuestra vía de comunicación a través del WhatsApp 51 60 51, siempre con el prefijo 02966 o 2966. ¿Bien? Bien. Muy bien, estamos intentando comunicarnos, como les decíamos, con la intendenta de Los Antiguos, Zulma Neira, con quien vamos a hablar de la situación que atraviesa el municipio. Recordamos que es un municipio que recibió esta gestión absolutamente desfinanciado
y con sueldos paupérrimos, pobrísimos, que venían percibiendo los trabajadores municipales. La situación no ha cambiado demasiado, siguen pidiendo los trabajadores aumento salarial acorde a la canasta familiar, pero lo que indica la gestión de Zulma Neira es que no están en condiciones de poder hacer frente a una cifra mayor, a un porcentaje mayor de incremento salarial. Bueno, a raíz de esto se han hecho, y fundamentalmente por parte de ATE, distintos reclamos, acampes, y lamentablemente el lunes, que estaba puesta la expectativa a ver si se podía destrabar de alguna manera o encaminar el conflicto planteado, bueno, lamentablemente la cosa empeoró. Y a partir de allí, lo que sí podemos decir es que ayer había una conferencia de prensa, como les contaba a Pichón hace un ratito nada más, que se suspendió y se pasó para hoy a raíz de la llegada, era lo que se había anunciado, del ministro de Gobierno, Nicolás Brizuela, a esa localidad. Bueno, vamos a consultar cuál es el cuadro de situación hasta ahora. Exactamente, después de tu introducción ya la tenemos en el teléfono, a la intendenta Zulma Neira. Buen día, ¿cómo le va? Directamente desde Los Antiguos, Karina Taberne, Claudio Lobos, la saludamos, intendenta. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? Muy buenos días, Karina. Muy buenos días, Claudio. ¿Cómo están ustedes? Y buenos días a toda la audiencia. Nosotros muy bien, interesados y siempre expectantes por lo que sucede en cada comunidad hermana aquí en nuestra provincia de Santa Cruz, y hemos seguido particularmente con mucho interés y también con preocupación, debemos decirlo, cada uno de los hechos que se han ido produciendo allí en la bella localidad de Los Antiguos. Y a partir de ayer, bueno, principalmente lo decíamos recién, ¿no? Cuando introducíamos la nota, que había convocado una conferencia de prensa para las 7 de la tarde, con algunas especulaciones por allí. Después se suspendió la conferencia de prensa porque confirmó el ministro de Gobierno que va a estar presente hoy en Los Antiguos. Entiendo que va a ir a hablar con ustedes, ¿no, intendenta? Pero bueno, ¿cuál es el panorama a esta hora de la mañana? Bueno, en principio les agradezco la comunicación, y bueno, también paralelamente esto de que ustedes puedan ir siguiendo día a día esta situación que viene atravesando Los Antiguos. Y agradecerles la comunicación directa, porque sí, fehacientemente hay un montón de especulaciones y lamentablemente toca desde este lugar responsable también informar bien. Respondiendo a su pregunta, sí, el ministro, acompañado de otro funcionario, arribó anoche a la localidad. En unos minutos más tendremos una reunión. Así que, bueno, se decidirán algunas cuestiones y habrán, si es necesario, algunos pronunciamientos, porque también hubieron errores que creo que no soy yo la que tiene que explicarlos. Y por lo local, por la reunión que, la convocatoria, la conferencia de prensa que se iba a realizar ayer, quedó suspendida a raíz de justamente esta presencia que hoy tiene el ministro en la localidad, como para poder definir ya algunas cuestiones necesarias porque hay responsabilidades que en este momento hace falta que se expliquen, y como dije anteriormente, no soy yo la que tiene que explicarlo. Eso en principio. Imagino Después, que va con algún tipo de ayuda del gobierno provincial para la municipalidad de Los Antiguos, intendenta. Lo que a mí me corresponde explicarle a la comunidad de Los Antiguos y a los medios es la situación que nosotros estamos atravesando. El gobierno provincial tomará las decisiones que tenga que tomar, sabrá qué hacer o qué no hacer. Ya está todo planteado, están las realidades expuestas. Y si decide intervenir para destrabar este conflicto o para dar respuestas, bienvenido sea. Si no lo hace, sabrá por qué no lo hace. En tanto y en cuanto a mí me corresponde como intendente municipal,
explicar todo lo que viene pasando. El acento y la pronunciación del conflicto que estamos teniendo a través de referentes gremiales, de un movimiento político, porque la gente bien sabe de que hay un funcionario que se toma atribuciones de querer y tener intenciones de cogobernar. Entonces hay un montón de cuestiones que hay que definir y dejarlas con claridad. Claro. Intendente, ¿usted se refiere a Julio Belomo, quien fue intendente? Totalmente, totalmente. Me refiero al señor Julio Belomo, que ha hecho declaraciones, que se pronuncia, que se toma atribuciones de determinar que el municipio de Los Antiguos tiene dinero como para afrontar un aumento. Entonces me parece que tiene atribuciones y se le están permitiendo atribuciones que no le corresponden. No es parte de su tarea. Eso es importante. Está bueno que se saque toda la luz, ¿no? en este momento, ¿no? Que se le ventile absolutamente todo. A ver, ¿qué quiere el gobierno provincial? ¿Por qué no quiere dar una mano a Los Antiguos? ¿Por qué le da rienda suelta a Belomo para que hable, que es el máximo responsable de la situación financiera y económica en Los Antiguos, que cuando entregó, lo entregó con 30.000 pesos, me parece, en la caja? Que le dio un cargo. En esto es claro. Yo voy a ser muy clara con toda la localidad, porque no estoy en un momento no de poca tolerancia, sino de no permitir el avasallamiento en nuestra localidad, que es una localidad que tiene muy poca recaudación, que es una localidad que no tiene un fideicomiso, es una localidad que tiene una coparticipación baja, como muchas localidades. Que nuestra localidad en 17 meses solamente tuvo 3 picos altos de coparticipación, lo cual no determinaba poder garantizar un aumento salarial como se exige. Acá lo que están pronunciando es un ahogamiento del municipio y acompañado. Entonces, bueno, vamos a disuadir de dónde viene ese acompañamiento. Si desde el sector político, desde la decisión de ciertos actores políticos. Bueno, hay que definirlo. Por eso esta reunión va a ser fundamental, porque yo acá, mi único interés es hacer las cosas como las vinimos haciendo y garantizando en un año que este municipio en papeles y en deuda se organizó. ¿Por qué? Porque nosotros cuando recibimos el municipio lo recibimos con 330.000 pesos, a días de afrontar un aguinaldo, a días de afrontar un festival, y no tuvimos ayuda de nadie. Lo recordamos perfectamente. Sí. Totalmente. Y un momento de ponerle fin a esta situación, ¿no es cierto? Porque así no se puede seguir administrando un municipio sin un poquito de ayuda del gobierno provincial. Y con distintos sectores que no sé por qué, pero están fogueando esta situación. No, decía, me parece, por todo esto, porque además nosotros hemos seguido desde el día 1 el caso de Los Antiguos, entre otros municipios, pero ahora estamos hablando de Los Antiguos. Lo hemos seguido del día 1. Entonces, digo, y esto no es ponerme ni a favor ni en contra de nadie, es tratar de ver los hechos con responsabilidad y despegándome de cualquier subjetividad, tratando de hacerlo. Pero digo, si no se va a ayudar, por lo menos que no se pongan palos en la rueda. Y no se le den atribuciones. Tenemos 3 opciones. Sí. Tenemos 3 opciones en este camino a recorrer políticamente. Yo, si pongo palos en la rueda, tengo una intención política. ¿Sí? Yo puedo empujar el carro, lo puedo empujar y acompañar empujando. ¿Sí? Puedo ponerme arriba del carro y no hacer nada, solamente que me lleven, o puedo poner palos en la rueda. Hoy tenemos un 100% de que están obstaculizando. Tanto es el obstáculo que tenemos, que ni siquiera el Consejo Deliberante se pone a trabajar en lo que tiene que trabajar en pos y en beneficio de la comunidad. Entonces es una situación muy crítica donde hay que tomar una determinación. Realmente, ¿de qué lado estoy? Realmente, ¿qué es lo que quiero? ¿Y cuál es la intencionalidad? Porque si a beneficio de Los Antiguos tenemos que terminar con una interna, yo no voy a dudar de tomar una decisión. No voy a dudar de tomar una decisión, porque acá el pueblo es el que no tiene que ser perjudicado. Entonces, que claro quede que a mí no me están dejando gobernar, a mí no me están dejando llevar adelante las decisiones políticas que hay que determinar. Y que claro quede que desde mi lugar agoté
todas las instancias de diálogo, tanto con el gobierno provincial como con los gremios y como con la comunidad. Asimismo, fue que el día 8 de abril yo bajé a escuchar a los vecinos autoconvocados que dijeron de que era sin bandería política, que les dije que tenían todo mi apoyo, todo mi acompañamiento para que se haga una presentación y que podamos hacer una reunión con todos los integrantes de provincia. Y resulta que esos vecinos autoconvocados sin bandería política son los que hoy tomaron el municipio, la sala de situaciones, y son los que están con permiso gremial, integrando una lista que no es legal. Entonces, ¿qué intencionalidad hay? Esto no es pacífico, esto es personal, esto no es salarial, y lamentablemente, Claudio y su compañera y comunidad de Río Gallegos, tienen que saber de que están utilizando y perjudicando al trabajador municipal que sí necesita y sí realmente está levantando una bandera de reclamo porque el salario es bajo. Entonces, hoy la intencionalidad política está por sobre la realidad y por sobre la necesidad, porque los números los tienen muy claros y este municipio ha hecho y sigue haciendo todos los esfuerzos posibles solo, absolutamente solo, sin ingresos, sin adelanto de coparticipación, sin empréstito, sin aporte para déficit, absolutamente solo, y buscando la herramienta y la posibilidad de poder arreglar lo que hace 10, 15 años atrás dejaron detonado y destruido. Todo. ¿Usted en estos días pensó, se le cruzó por la cabeza la posibilidad de renunciar al cargo de intendenta? Es una opción que sí puede ser viable. En tanto y en cuanto yo no perjudique a mi localidad, si el perjuicio para la localidad es que yo esté sin apoyo, sin acompañamiento, con este conflicto, que el contribuyente no puede ir a la municipalidad porque hace 2 meses que no pueden ir con tranquilidad, ni siquiera marcar el reloj, ni siquiera hacer un trámite. Si esto sigue de esta manera, sí, es una opción, pero solamente y simplemente por mi localidad, porque yo soy una vecina que va a comprar todos los días, que sale a caminar todos los días, y llegamos a una situación en donde tuve que solicitar perimetral a 3 personas. Entonces, si no toman las decisiones que tienen que tomar y plantear las situaciones y las condiciones que tiene que plantear el gobierno provincial, es una decisión que sí, que la estoy analizando y la voy a tomar sin duda. Ojo, que esto quede claro y que quede muy claro que no es porque el gremio ATE me saca. Acá, si hay una veña, un apoyo a que esto pase, es claro que Garzón no se maneja solo. Entonces, bueno, a mí me dejan claritas las cosas. Yo tomo una decisión y voy a explicar por qué. Es una respuesta coherente de una funcionaria que está intentando administrar un municipio en este difícil contexto. Ahora, el problema sería, es una respuesta coherente, el problema sería que el gobierno de la provincia de Santa Cruz esté propiciando una renuncia y activando distintos factores para que esto ocurra. Lo que me llamaría mucha la atención, una intendenta que cuando fue candidata salió a defenderlo a quien hoy es gobernador, porque son de la misma línea, son de ser. Ella lo planteó, que esto es una interna. Pero interna con quién, si Belomo viene del kirchnerismo, o sea, se unió por la patria. Se lo trasladamos a ella. ¿Esto forma parte de una interna, intendenta? ¿Usted siente que es así? Yo no puedo negar de que quienes decidan renunciar o que correctamente han sido expulsados de otros sectores se sumen al espacio. Yo no puedo no aceptarlo. Lo acepto, se entiende, comprendo. Es más, cada uno se hará cargo y responsable de sus decisiones. Seguro. Yo acá lo que estoy velando es por el derecho legítimo que tengo de tener mis propias facultades y que se me respete como tal, que se me respete como tal, como jefa comunal en las decisiones,
en lo que interviene y en las decisiones fundamentales que son para la localidad. A ver, yo no voy a permitir bajo ningún punto de vista que con tanta liviandad agarre un micrófono el señor Belomo y hable sobre qué es lo que se debe hacer y que el dinero sobra y que se puede y que por qué. No, simplemente lo único que hizo hasta ahora como secretario fue repartir merluza en una plazoleta, nada más. O sea, ¿sabe qué es lo que hubiese sido el aporte necesario de que intervenga con el procedimiento que hay con el interconectado? Trabajar desde esa manera, no se ha sumado y no ha hecho propicia ninguna mesa de trabajo, solamente se está pronunciando de que se está manejando como con un resentimiento porque ya no tiene el poder político como jefe comunal. Claro. Era la mano derecha de Pablo Grasso. No sé qué mirada tiene el gobierno provincial hacia ese funcionario que, bueno, reitero, es uno de los máximos responsables de la situación por la que está atravesando el municipio. Y la gente de Los Antiguos lo sabe, porque, a ver, lo acaban de expulsar del Partido Justicialista la semana pasada. O sea, ¿cómo quedó visto desde el otro sector? Intendenta, sabemos que tiene una reunión ahora, le deseamos lo mejor y bueno, atentos a esta situación y bueno, esperemos que el gobierno de Santa Cruz, con la presencia del ministro de Gobierno hoy en Los Antiguos, lleve una mano, lleve una asistencia y que sean respetuosos fundamentalmente del voto popular. Porque si una mujer como Zulma Neira está sentada en ese sillón, es por el voto de la gente, no fue por el dedo de nadie. Y porque la gente estaba cansada del kirchnerismo y cansada de Julio Belomo y quería cambiar. Y ahí está el cambio, pero bueno. Sí, yo voy a tomar muy, muy en cuenta esto que dice la compañera, porque realmente es así. En caso de tomar una decisión, yo ya se tiene todo preparada la documentación, en principio para responder todo lo que viene pasando hace casi 2 meses en el municipio, alentados y acompañados y asistidos también, porque están asistidos económicamente por el exintendente, toda esta manifestación, todo este reclamo, el quite de colaboración, la afiliación masiva, está todo manejado, está todo direccionado a que este municipio se paralice. La gente lo ve, los vecinos lo padecen, sabemos de que es estructural el trabajo que desempeña el trabajador municipal, es necesario, es indispensable, y acá hay una clara intención política. Evidentemente. Los gremios hoy a Los Antiguos le están solicitando incluso lo que la misma central ofreció mucho menos y a la localidad de Los Antiguos le están exigiendo algo que realmente no puede dar. Yo para terminar la nota, voy a hacerle saber a todos, y está todo el documento preparado, ya está todo para hacer público, todo lo que ha venido sucediendo, y explicarles de que no es como se dice de que el municipio ofreció un 5%. Así hubiese ofrecido solo un 5%, ya estamos por arriba de lo que se ofreció en incluso en la central, y estamos por arriba de muchos ofrecimientos comparado a otros municipios. En cuanto a el cobro total, ¿no? Lo que es el salario. Nosotros hicimos 2 propuestas. En principio, la primera propuesta fue, ofrecimos 50.000 pesos a un bono, a un código, que ellos lo aceptaron. Después ofrecimos un 2% que no lo aceptaron, igual lo liquidamos, un 3% y una suma de 10.000 pesos a un código que no lo aceptaron y de igual manera lo liquidamos. O sea, ellos dicen que hace 7 meses que no hay ofrecimiento, eso es mentira, porque hemos hecho 3 ofertas. En el día lunes se hicieron 2 ofertas y que la paritaria pasó para el día lunes por común acuerdo del secretario general y el Ministerio de Trabajo se pasó para el día lunes. El día lunes se hicieron 2 ofertas. La primera oferta fue de un 3%
más 15.000 pesos al código 070, que es una cifra no remunerativa, más el 100% de las asignaciones familiares. No lo aceptaron. La segunda oferta fue un 10% a la zona, para subir la zona, porque nosotros entendemos de que geográficamente estamos alejados de todo, incluso de los centros médicos, entonces se propuso aumentar la zona más que el básico. Entonces, un 10% a la zona, un 3%, un 5% al básico, más el 100% de las asignaciones familiares, comprometiendo el 100% de la coparticipación con esa oferta. Y no lo aceptaron. Entonces, evidentemente es boicotear, es seguir con esta medida de no trabajar, y bueno, llegaremos a una instancia de una conciliación obligatoria, lamentablemente. En término gremial, ¿no? En término gremial se llegará a una instancia de conciliación obligatoria, porque no fue aceptado, y el señor Garzón es un mentiroso de primera categoría, porque así como dijo en el Consejo Deliberante de que si hace falta hablar 10 veces al día para destrabar y solucionar que se haga, bueno, le informó a todos de que el señor Garzón cobardemente no ha aceptado hablar con la Intendencia. Pero sí atropellar, sí mandar al frente a las mujeres, sí subir al Consejo Deliberante para agitar. Eso es lo que se está viviendo hoy en Los Antiguos. Mi pueblo está hoy atropellado por un manto político y un manto gremial. ¿Quién lo avala? No sé. ¿Quién lo acompaña? No sé. Pero es como digo, las personas darán su testimonio y su fundamento, yo daré el mío posterior a esta reunión. Bien, ahí dejó la conclusión. Mi pueblo está siendo atropellado por un manto político y sindical. Intendenta, quedamos atentos, principalmente, bueno, a las 7 oficiará, indistintamente de lo que ocurra en la reunión con el ministro Brizuela, una conferencia de prensa, ¿no es cierto? Va a ser transmitido por las redes del municipio, ¿verdad? Se hará la conferencia de prensa, también adjuntando videos y testimonios de que acá no hay persecución, acá sí hemos sido nosotros, los trabajadores, las áreas, el contribuyente ha sido atropellado. Es más, terminamos con una compañera internada 2 días porque tiene un certificado. No han respetado ni la salud. La verdad que es digno para toda la comunidad y para toda la provincia de explicar y mostrar lo que ellos no muestran. Hay videos, hay grabaciones, hay mentiras, hay falsedad. Entonces se va a hacer una conferencia de prensa explicando, y lejos de victimizarme de una situación, porque yo creo que quienes me conocen y ven todo el esfuerzo que estamos haciendo, y que yo políticamente no tengo ninguna mancha como para que me puedan encontrar o decir, y no tengo ningún interés político más que trabajar, estoy con plena libertad y juicio moral de poder hablar y decir todo. Así que por mi parte la mayor tranquilidad y la preocupación de que agoté todas las instancias y al pueblo no lo voy a perjudicar, y si tengo que dar un paso al costado para no perjudicarlo y que se vuelva a elegir, que el pueblo elija democráticamente su representante, lo voy a hacer. Va a ser una decisión que no voy a dudar en tomarla. Lamentamos mucho esta situación y confiamos en que se pueda encaminar. Ha sido muy gentil, intendenta, en atendernos en esta mañana. Un abrazo muy grande y nuevamente muchas gracias, muchísimas gracias, y bueno, un abrazo fraternal para todos. Gracias. Hablamos con Zulma Neira, intendenta de Los Antiguos. Estás en La Otra Gestión. Somos parte de tu mañana desde el primer momento del día. Con Karina Taberna y Claudio Lobos. La Otra Gestión. Unimos voces que conectan realidades. Las 9 de la mañana con 6 minutos en la República Argentina. Bien, Zulma Neira, cuántas cosas nos dejó. Lamentable el panorama que está viviendo la Municipalidad de Los Antiguos y esa conclusión, ¿no?
este cierre que nos dio, este título que nos dejó, ¿no? Dejó varios, ¿no? Pero bueno, como para cerrar la nota. No descarta su renuncia, sí. Si es lo mejor que le puede pasar al pueblo. Esperemos que el gobierno de la provincia de Santa Cruz esté a la altura de las circunstancias. Salvo que tenga otra intención, salvo que realmente quieran que renuncie Zulma Neira, cosa que no creo, que quieran hacerle un vacío a la intendenta Zulma Neira y que haya elecciones nuevamente, porque en el caso que renuncie Zulma Neira, ya me estoy yendo en el tiempo, cosa que esperemos que no ocurra, habría elecciones nuevamente. Lo que pasa es que hacerle el vacío a Zulma Neira significa mucho más que eso. Significa no respetar el voto de los santigüenses. Eso significa. No es un perjuicio a ella de manera particular, a esta mujer. Claro. Es mucho más grave y es algo que nosotros venimos hablando desde hace largo tiempo. ¿Por qué le soltaron la mano? ¿Puede ser que esto sea una interna del partido de gobierno y que se resuelva de esta manera? Que haya que tenga que rodar la cabeza, en este caso, de una mujer, de una intendenta. Es gravísimo esto. Zulma Neira ya tiene todo preparado para irse. Ustedes lo escucharon. Dijo, tengo todos los papeles y los números para mostrarlo en la conferencia de prensa. Está esperando para irse y se siente boicoteada, siente que el gobierno de Claudio Vidal le soltó la mano. Del mismo partido político. Exactamente, ella es de SER, ni siquiera forma parte de otro partido, de otra fuerza que integra ese frente de gobierno. Es realmente lamentable esta situación, realmente lamentable. Si el palo en la rueda, que en su momento lo era, porque me consta, el jefe de gabinete, Víctor Penici, ya renunció Penici, ya dio un paso al costado. Sí. Ya renunció. La verdad, bueno, estamos atentos a esta reunión. Está el ministro de Gobierno de los Antiguos, que no es poco. Veremos con qué intenciones fue. Veremos. ¿Con qué intenciones va? Vos sabés que para poner un punto a esto, porque ahora se lo vamos a agradecer porque tenemos otra nota pendiente y nos está esperando, pero dada la gravedad y el tenor de las declaraciones con la intendenta, obviamente ameritaba explayarnos unos minutos. Nos deja Leti, un mensaje en nuestro streaming y nos dice: es una barbaridad si la intendenta de los Antiguos tiene que renunciar. Bueno, ella dice, si esto sucede será inconstitucional. Hay intendentes que están denunciados por malversación de fondos, como diciendo, no pasa nada con esos. La comunidad de los Antiguos tiene que hacer respetar su voto popular. Me hace remontar varios años cuando a Pirincho Roquel también le hacían exactamente lo mismo y llegó a decir si tenía que dar un paso al costado lo hacía, pero los vecinos que lo votaron salieron a respaldarlo. Este no es el camino, ¿no? Nos dice Leti, que es vecina, Leticia es vecina de aquí de la ciudad de Río Gallegos. Y hay otro mensaje que nos llega a través del 51 60 51 y nos dice, desde Gobernador Gregores, acá también estamos sufriendo por nuestro sueldo que es muy bajo. Los que no tenemos cargo, los que somos simples laburantes municipales, estamos sufriendo mucho. No nos alcanza para los servicios y hasta para comer. Esto nos están escribiendo. Bueno, vamos a ponerle un punto a aunque este es difícil tema. salir de esto, es ¿no? difícil, Porque digo, Los totalmente. Antiguos es una comunidad, es la única localidad de la provincia de Santa Cruz que laburando la tierra le encontró un perfil productivo a la localidad. Desde hace 50 años atrás, donde empezaron con el cultivo de cereza, y hoy es la única localidad productiva, pero porque se la ganaron laburando, no porque sacaron petróleo que ya estaba abajo, o carbón, u oro, o pesca. No, Los Antiguos se encontró esa beta y le dio un perfil productivo a la localidad. Hoy la cereza de Los Antiguos es reconocida en el mundo. ¿No ven eso?
¿Por qué? Por ejemplo, lo charlamos en su momento, en la fiesta de la cereza, que forma ese festival, forma parte de un todo, forma parte de una cosecha, de un laburo que se da durante todo el año. ¿Por qué no colaborar con un artista nacional? ¿No? Pero bueno, no, tiene otra mirada el gobernador, cosa que no comparto absolutamente porque soy de la zona y porque porque sé cómo se labura ahí y cómo ha prosperado la cereza en este caso, en esa localidad. Bien, cortamos, Cari, acá este tema, aunque da mucho para hablar, ¿no? Sí, seguramente, pero también les decíamos en nuestra venta al inicio del programa de otro tema que nos lleva, y nosotros gustosos de ir recorriendo la geografía de Santa Cruz, nos lleva a la cuenca. Y hablamos de la instalación del aserradero móvil que propone el gobierno de la provincia de Santa Cruz a través de la empresa estatal Santa Cruz Puede, Sociedad Anónima Unipersonal. Una vez que se habló de esto y se avanza en su concreción, también han salido voces divergentes, algunos para decir, bueno, explíquennos qué va a pasar con nuestro bosque, y otros directamente en contra, porque dicen van a ir por el bosque nativo, cosa que nos llamaría poderosamente la atención, que gente muy involucrada con el cuidado del ambiente, lo decimos así de forma general, bueno, pueda llegar a apoyar o no un proyecto de estas características. Claro. Así que para sacarnos esas dudas, nosotros le agradecemos mucho los minutos que lo hemos hecho esperar y estamos en comunicación telefónica con el doctor Pablo Peri. Es un experto, es un referente, un hombre que conocemos de hace muchos años por su labor. Él es coordinador nacional del programa forestal del INTA, además es profesor de la UMPA y, como si fuera poco, es investigador principal del CONICET. Y le vamos a transmitir las dudas que tiene la comunidad de Río Turbio, pero la comunidad, dudas genuinas, no politizadas. No es nuestra intención. Claro. Pablo, ¿cómo estás? Buen día. Karina Taberne, Claudio Lobos, te saludamos. Muy buenos días y un gran saludo a toda la audiencia. Gracias, muchas gracias. Gracias por este tiempo y nuevamente el pedido de disculpas. Bien, la primera pregunta, Pablo, las consecuencias de instalar un aserradero móvil en la cuenca minera, allí en Río Turbio, vista la preocupación genuina de los habitantes de esa zona, ¿cuáles son las consecuencias? Mira, bueno, un poco, simplemente un comentario previo, si me lo permitís. Sí, por supuesto. Este proyecto, y agradeciendo siempre la posibilidad de transmitir, de comunicarnos con la sociedad, porque es importante, más cuando hay aspectos algunos técnicos que es importante aclarar. Este proyecto comenzó, yo con un grupo lo hicimos allá en el 2005, ¿no? Hace 20 años atrás, cuando en su momento fue encomendado por el que era intendente de Río Turbio, Matías Mazú, junto con las autoridades de la gobernación, digamos. El proyecto fue hecho hace 20 años atrás, en aquel contexto de generar una producción sustentable de un recurso natural renovable y como alternativa productiva. Entonces hizo este estudio, que hay dos lugares, para hacer una idea, hay dos lugares productivos desde el punto de vista del bosque de lenga. En Santa Cruz tenemos dos tipos de especies de bosque mayoritariamente. Uno es el ñire, que es el árbol más bajito, en las zonas más secas, que uno cuando va de Gallegos a Río Turbio es las primeras manchas de bosque que aparecen son de ñire. Y después, más con la cordillera, los bosques de lenga que tiene una madera de muy alta calidad, ¿no es cierto? Entonces, hay dos zonas, la zona del Tucutucu, pues tiene una masa de bosque productivo que daría para un aprovechamiento forestal sustentable, pero el Tucutucu no cuenta con infraestructura, ¿no? Trasladar troncos. Bueno, de hecho se hizo en el pasado, en un aserradero y secadero que había de Schubert en la localidad de Gregores, se extraía madera del Tucutucu, pero era, claro, transporte largo de caminos no en buenas condiciones. Las primeras pasarelas
del Calafate se hicieron con madera de lenga proveniente del Tucutú. ¿Qué dato? Y el otro es la cuenca carbonífera. Y quiero comentar que tiene una masa de bosque que daría para un emprendimiento productivo. El resto de los bosques de Santa Cruz tienen otras vocaciones y así está en la planificación, que también tuve la suerte de participar en los ordenamientos territoriales de bosques de la provincia. Por ejemplo, toda la zona del Chaltén son bosques que no están planificados para aprovechar madera porque el mayor uso es turístico. Lo que genera mano de obra es el paisaje que nos da el Chaltén, entonces no es compatible y así fue decidido. Después hay bosques de protección que no se tocan, en aquellos bosques que crecen en laderas dependientes de más de 25 grados, son bosques de protección porque cuidamos los suelos, o los bosques que están a 100 metros de ambos márgenes de ríos y arroyos principales no se tocan, son de protección porque la idea es proteger el caudal y la calidad de agua. Bien. Entonces, eso es el contexto del origen, allá 20 años atrás, y simplemente recalcar esto. Mira, la cuenca carbonífera, es decir, todos los bosques nativos de la Cordillera Chica, lo que está por debajo de Calafate, son 111.000 hectáreas de bosque nativo. El proyecto solo necesita 3.900 hectáreas, pero usados en 110 años, es decir, el emprendimiento requiere de 36 hectáreas por año. ¿Y por qué 110 años? Porque es el ciclo de vida de nuestros árboles, que vos cortás en un lugar, volvés a los 110 años y los árboles ya tienen un tamaño de ser aprovechable. Y comento esto y te dejo la palabra, porque ustedes son los que hacen la pregunta, pero es un tema que a mí me apasiona. A nosotros nos encanta escucharte, Pablo, porque estamos aprendiendo con cada palabra, con cada concepto que nos estás brindando y que estamos compartiendo con nuestros oyentes y con nuestros seguidores también. Estamos escuchando una clase, básicamente. Claro. No, yo quiero transmitir tranquilidad que el proyecto... toda mi vida me dediqué a esto, créanme que conozco el 100% por distintos trabajos, tantos años, conozco todos los bosques de nuestra provincia, y la propuesta, claro, que después evidentemente hay aspectos a controlar, hay que reforzar y fortalecer a una entidad como el Consejo Agrario Provincial, pues es el encargado de supervisar el aprovechamiento sustentable con las marcaciones. Ahí yo me ofrecí, ya lo hemos hecho, a dar cursos de marcación práctico en el terreno para hacerlo apropiadamente, o sea, traducir el papel en el bosque, ¿no es cierto? Y cuando se dice aprovechamiento, no se cortan todos los árboles. Nosotros tenemos dos tipos de cortas que simulan la ecología y la dinámica de nuestros bosques. Cuando el bosque es maduro, de más de 200 años, uno extrae el 70%, pero deja un 30% de árboles, que son los que proveen semillas y protección a la regeneración. Si un bosque no es... Y después corta, cuando son juveniles, corta de raleo que elimina competencia. Te doy un ejemplo. Si uno va a un bosque y ve una formación juvenil del bosque nativo, sin intervención humana, ¿no? De 20 años de edad, hay 80.000 arbolitos por hectárea. Una hectárea es 100 metros por 100 metros, ¿no? Una manzana más o menos. Uno los contaría de 80.000. Si vuelve al mismo lugar en 200 años y nadie toca nada, ningún ser humano toca, cuenta los árboles y hay 300. De 80.000 pasan a 300 en 200 años de edad. O sea, y eso es por la competencia, por la luz, básicamente. Entonces nosotros lo que aprovechamos es, en lugar que se mueran compitiendo, uno extrae la madera. Quiero decir que no, por ahí hay mucho más tecnicismo, pero no se corta todo. Vuelvo a repetir, de 111.000 hectáreas de los bosques de la cuenca, solo se utiliza en el proyecto 3.900 en 110 años. Y lo que se aprovecha no se corta todo. Eso quería por ahí enfatizar. ¿Cuántas hectáreas, reiteranos ese número? ¿Se van a utilizar 3.600 de cuántas hectáreas? 3.900 de 111.000 hectáreas,
Los números son un poquito más finos, pero son global, sería eso. O sea, estamos pero hablando... las 3.900 hectáreas utilizadas en 110 años, no en un año, en 110 años, de a 36 hectáreas por año. O sea, un 4% del total del bosque utilizadas en 100 años. Algo así. Claro, en 110 años. Por eso digo que el resto de los bosques cumple funciones. Yo estuve con Matías y toda la zona de Mina 1, la caminata de los bosques de Duende con tallado de madera fue idea también de aquella época y se pudo concretar. Todos esos bosques son dedicados exclusivamente al turismo, de todo el corredor de Mina 1. Sí. Y después todos los bosques de protección. Y quería recalcar algo. La provincia de Santa Cruz desde 1890, y esto está en el libro de reglamento que está disponible y gratis en la página web de reglamento de los bosques de Lenga y mixto de Santa Cruz. Desde 1890 Santa Cruz tuvo 20 aserraderos. De los 20 aserraderos y resultado de los inventarios, nunca se retrocedió una hectárea por el aprovechamiento de los bosques de la madera. El retroceso de nuestros bosques, que sí lo tenemos aproximadamente 11.000 hectáreas de bosque que hemos perdido en toda la provincia, fue debido a incendios en laderas expuestas al viento, oeste y sudoeste, con liebre, con la presión de la liebre, del conejo y de la ganadería ovina en algunos casos, que no permitió regenerar. Eso simplemente nunca perdimos una hectárea por aprovechamiento forestal. Sí perdimos 11.000 hectáreas por incendios. Claro. Es decir, que ustedes, con los estudios que tienen, y puntualizo en el doctor Pablo Peri, porque es una persona que nosotros, como decíamos, conocemos hace muchos años, que se ha dedicado parte de su vida a este estudio, a recorrer distintos puntos de la provincia de Santa Cruz. Por eso buscábamos el nota y por eso lo queríamos entrevistar a él, porque es una persona parcial, con mucho conocimiento, y creo que es la persona que más quiere cuidar el bosque. Claro, ¿cuál va a ser la intención, no? No ir por el bosque nativo, claro, ¿no? Sino todo lo contrario. Ellos tienen las herramientas y los conocimientos para saber qué áreas se deben proteger y en dónde se puede trabajar, y además cómo hacer sustentable esto con la preservación y el cuidado, ¿no? de nuestro bosque, de nuestros árboles y demás. Pablo, ¿han sido convocados o ha sido convocado en lo particular, por ejemplo, a la Cámara de Diputados? Y esto lo pregunto también porque en la sesión anterior yo estaba presente, hubo una posición del diputado Carlos Godoy, que representa a Río Turbio, donde, bueno, pedía información, claro está en absolutamente su derecho de hacerlo y es su responsabilidad, pero también dijo que entre el 80 y 85%, no sé si hizo una encuesta, un sondeo o algo por el estilo, para tirar un número así, tiró porcentajes de los vecinos de Río Turbio estaban en contra del aprovechamiento de la instalación de un aserradero, porque entienden que van por el bosque nativo. Mira, varios comentarios. Primero, a disposición de la Cámara de Diputados, la información que yo les digo está disponible y gratis en la página web, me pueden llamar. Me parece que el primer paso es que toda la sociedad, y más los que tienen responsabilidad o del Ejecutivo o empresarial o del Legislativo, se informen, ¿no? A total disposición. Yo vuelvo a repetir, esto fue hecho hace 20 años atrás, en otro contexto de país, de gobierno provincial, y lo hicimos pensando en generar mano de obra. Fíjense que otro recurso natural renovable es porque se renueva naturalmente, a diferencia del petróleo, ¿no? Que se contempla, y la minería son recursos no renovables, ¿no? Pues hay que esperar millones de años para volver a tener petróleo o los minerales formados. El pastizal natural que extraemos y producimos lana y cordero todos los años también es un recurso natural renovable, ¿no es cierto? Nada más que es más bajito, no tiene forma de árbol, pero y hay que hacerlo bien, porque si no, si sobrepastoreamos, hemos perdido
y tenemos en la zona centro de certificada millones de hectáreas, ¿no? Ujú. Entonces quiero decir que no es el único recurso natural renovable el bosque, pero Bien. sí es más alto y sensible. Puede ser que la encuesta sea verdad y puede ser que la comunidad no quiera un aserradero. Mi postura es técnica, y Claro. explicar que Claro. técnicamente los santacruceños podemos utilizar un recurso natural renovable de por vida. Ujú. Claro. Pero podemos decir que no, podemos Claro. decir que no lo queremos. Tal cual. Yo creo que esto el año pasado fuimos a Río Turbio y en la salón de la UMPA se presentó, se renovó, se refrescó el proyecto Ujú. a la comunidad. Y fue gente, pero claro, no todo el pueblo, ¿no? Claro, Evidentemente cuando uno convoca una reunión. Pero yo lo que hago es, explico la parte técnica. Está perfecto. Sí, sí, sí. Después está la decisión de la comunidad y sus Ujú. representantes Claro. en instalar es generar, en 28 de noviembre, cuando en la década del 90, funcionó un aserradero fijo, Ujú. que era el aserradero de Harris, ubicado en 28 de noviembre, ¿no? Lo recuerdo porque también es parte de la historia de la cuenca. Claro. El aserradero móvil es mucho más chico y la gente no lo va a ver, porque está en el medio del bosque y se va moviendo Claro. Ujú. con bajo impacto. Claro. Lo que estaría en la cuenca es la industria de valor agregado. Llegarían las tablas y ahí sacaríamos muebles y otros productos de alto Ujú. valor. Claro. Y es lo que genera manos de obra. Claro. Es decir, el estudio también tiene un estudio de mercado de toda Patagonia Sur, incluyendo Comodoro o negocios grandes de construcción como el Hiper Tehuelche, la zona de Ujú. Calafate, etcétera. Claro. Nosotros con nuestra madera solamente competiríamos ocuparíamos un 5% del mercado de la madera, Ujú. pero no competiríamos con la madera de pino que viene de Misiones y Corrientes. Claro. Viene de Misiones y Corrientes, no competiríamos con esa madera de pino de 20 años de edad, pues nuestra madera tiene más de 200 años y queremos hacer muebles y alta, digamos, calidad de los productos. De calidad, claro. Es una oportunidad. Ujú. Técnicamente los santacruceños sabemos hacerlo bien, pero bueno, depende de la empresa, del contralor, yo entiendo que haya temores. La exigencia de la sociedad sobre el medio ambiente aumentó y está muy bien. Ujú. Yo lo único que hago es, yo he escuchado muchas cosas, he salido en varios medios, con la idea de aclarar desde lo técnico, ¿no? Simplemente eso. Exactamente. Y Pablo. la idea nuestra Sí. también es brindarle información a la Por gente, supuesto. nutrir nosotros y que esto llegue a los vecinos. Como vos bien decís, después será una decisión tal vez de la Político, comunidad, claro. si están de acuerdo o no están de acuerdo, pero que tengan todas las herramientas fuera de cualquier interés político y demás, como para poder decidirlo. Eso nos parece fundamental. Bien, y salimos en vivo en la Cuenca Minera, en Río Turbio y en Y en 28 a 28 de través de noviembre. Tiempo FM. Le dejo la última pregunta, Pablo, a un oyente. Mira, atento a la clase magistral de Pablo, pregunta: ¿es factible que volviese a explotarse lo que continuó el gobernador Gregores sobre el aserradero en la península Avellaneda? Eso es parte de la historia de Santa Sí, Cruz. y me la No, tira- hoy sí, no sí. sería, a mi entender, hoy no sería económicamente rentable. Los mercados y la comercialización cambió muchísimo de aquel entonces, donde era esa una de las pocas formas de acceder a la madera, ¿no es cierto? Hoy ya cambió totalmente, no es rentable, por eso la propuesta, fíjense que es un aserradero móvil muy cerca de la cuenca, transportando tablas. Aquella parte de la historia sí la reivindiqué en el libro que yo le hago mención. También la instalación de los primeros telégrafos. Utilizaron madera santacruceña para instalar y comunicarse. O la mina 1 en la década del 40 utilizó al principio, obviamente, la mina 1 estaba al lado del bosque, utilizaron madera de lenga. Digo, hay muchos ejemplos, 20 ejemplos de la historia. Y vuelvo a reiterar, nunca se retrocedió una hectárea por el aprovechamiento de madera, Bien. pero sí hemos perdido por los incendios. Incendios en lugares de exposición al viento, más liebre, más ovejas, etcétera, ¿no?
Y hoy sabemos muchísimo más, créanme que sabemos muchísimo más, hay más tecnología, bueno, pero también aumentó la conciencia ambiental, que está bien. Yo simplemente digo, ¿tenemos el conocimiento? ¿Se puede hacer? Sí. ¿Depende solo del conocimiento técnico? No. Se tiene que unir las inversiones junto con un contralor. Y si hay dudas de un organismo del Estado provincial que lo consideramos que no tiene fortaleza, a mi entender hay que fortalecerlo para que el contralor y la sociedad queden tranquilas, ¿no es cierto? Fue muy amable, ingeniero. Gracias gracias por atendernos. Gracias, muy amable. Un placer y un gran abrazo. Gracias. Muy buena la charla, gracias. Queremos repetirla, queremos repetirla. Gracias, Pablo. Bueno, muchísimas un gracias abrazo por tu grande. tiempo, ha sido muy gentil. Bien, ahí pasó por la otra gestión, qué interesante realmente, es un placer escuchar a la gente que sabe. Pablo Peri, él es doctor y además hizo su doctorado en Nueva Zelanda, nos contaba hace un ratito nada más. Coordinador nacional del programa forestal del INTA, docente de la UMPA y además investigador de CONICET. Estás en La Otra Gestión. Somos parte de tu mañana desde el primer momento del día. Con Karina Taberna y Claudio Lobos. La Otra Gestión. Unimos voces que conectan realidades. Qué linda charla, qué linda clase magistral. Tremendo. Pablo Peri, el doctor Pablo Peri. Disipando varias dudas. Me quedó este dato del 100% del bosque se aprovecharía un 4% más o menos, pero en 110 años. En 110 años. Ese 4% se aprovecharía en más de un siglo. ¿No? Bueno, y los diputados y demás recojan este guante, ¿no? Del doctor Pablo Peri, porque dice, esta información está disponible, hay una publicación, un libro que es gratuito, así que sería cuestión de sentarse, de leer y de sacar dudas, pero también manifestó que está abierto a las inquietudes y a la convocatoria que puedan hacer desde la Cámara de Diputados. Volvemos al tema de los antiguos. Un minutito, si me dan un minutito los chicos. Y además están acá nuestros compañeros de Arriba al Día, con quien seguramente vamos a comentar algo, porque la nota con la intendenta Zulma Neira ha sido, sin lugar a dudas, la nota de la mañana, y ya están llegando las repercusiones. Claudio tiene una y yo tengo otras. Sí, a partir de la nota que le hacíamos a Zulma Neira, está pidiendo derecho a réplica el ex intendente y ex vicepresidente del Partido Justicialista, Julio Belomo, actual funcionario del gobierno de Vidal allí en la zona. Está pidiendo derecho a réplica. Que claramente se lo vamos a dar, por supuesto. Sí, claro, con el le dije. Tiempo que amerita, Por ¿no? supuesto, sí, claro, pero mañana porque estamos terminando el programa. Yo ahora me mando un audio, pero bueno, no lo puedo escuchar. Así que por supuesto, porque estuvimos hablando bastante de él con la intendenta de Los Antiguos, así que mañana tendrá su derecho a réplica o su entrevista. Sí, que sí. Además queremos darle el tiempo que por corresponde, supuesto. y ahora están nuestros compañeros. Es una de las personas más cuestionadas en esta situación que está atravesando Los Antiguos, así que es una nota más que interesante. Que nos interesa mucho hacer, así que mañana le vamos a dar ese tiempo. Y por el otro lado también nos escribió Carlos Garzón, el secretario general de ATE. La intendenta Zulma Neira habló de Carlos Garzón, lo trató de mentiroso, entre otras cosas, y dice Carlos Garzón: ¿cómo subestima a la gente la señora? Lo más fácil es echar culpas y no hacerse cargo. Si tiene problemas con su gobierno, que lo resuelvan ellos, pero que no le echen la culpa a la gente que gana 300 lucas. Una vergüenza no hacerse cargo de nada. Ese es el nivel institucional que existe. Una irresponsabilidad política manifiesta. Y si ATE miente, ¿por qué no arregla con el SOEM? La gente en la asamblea le rechazó los 15.000 pesos que ofreció. No vamos
a agarrar el guante de nada que no sea el reclamo genuino de los trabajadores. Si se llega a ir, es una irresponsable. Y lejos de resolver este tema, la situación se agrava. Estoy leyendo mensajes que nos acaba de mandar el secretario general de ATE en Santa Cruz. Tristísimas palabras e irresponsable. Sí, Y claro, dice que no me manejo solo, me manejo con las asambleas y mi presencia acá sucedió cuando quisieron desalojar a la gente de la sala de reuniones la semana pasada por orden de Kelin. Algunos de los mensajes que nos envió Carlos Garzón. Con Carlos esta semana. Pero bueno, uno de los cuestionamientos de hoy de la intendenta fue que Garzón no quiere hablar con ella. También lo dijo. Que no quiere hablar con ella directamente. Bueno, oficiamos de intermediario y si servimos para algo, para salir de esta situación, aquí estamos. Bien, gracias por acompañarnos todos los días, Cardón. Descubrí la auténtica tradición argentina, es la esencia del campo y de la ciudad que se fusionan en cada prenda, indumentaria, calzado y accesorios con el auténtico estilo argentino, diseñados para la vida cotidiana con calidad, elegancia y confort. Visítanos en nuestro local en Río Gallegos y llévate lo mejor de la moda tradicional con un toque moderno en Avenida Kirchner 870. En redes, búscanos como Cardón Río Gallegos. Cardón. Cosas nuestras. Nos acompaña Lotería para Horas de Acción Social, para sus productos Telebingo, Mini Bingo, Rebingo y la que más paga, la Quiniela Santacruceña. Este lunes te podés ganar un Fiat Movie 0 kilómetro a la orilla número 45 en el Telebingo Santacruceño. Vale 3.000 pesos el cartón y además hay un pozo acumulado de 5.200.000 pesos. Además de las 4 rondas con sus líneas y bingos, que esos son los premios que salen sí o sí. Gracias por acompañarnos, Sandín Hermanos SRL, Obras Civiles, Servicios y Logística. Una empresa comprometida con el desarrollo de la producción regional. Con recursos calificados desafía todas las exigencias. Con base en Perito Moreno, Sandín Hermanos SRL, soluciones confiables para el desarrollo de los grandes proyectos. Pampero te acompaña siempre con su línea urbana que combina comodidad, diseño y resistencia. Indumentaria para cualquier plan. Y cuando trabajo te llama, Pampero sigue con vos. Camperas, camisas, jeans, calzados de alto rendimiento para el campo, la industria y la construcción. Tu estilo, tu actitud, tu día a día, Pampero, en Avenida Kirchner 1724. Y gracias a Etam también, que me viste y me acompaña cada mañana. Gracias a Alicia, que nos decía genial la nota con el ingeniero, para los mala ondas que opinan sin saber. Gracias a todos. Nosotros estamos cerrando la otra gestión, pero nuestros compañeros ya están acomodados y recién por interno les decía, chicos, ¿qué les parece si compartimos algo? Porque realmente la nota, las declaraciones, lo que dijo la intendenta de Los Antiguos, quien no descarta presentar su renuncia, eclosionó informativamente hablando esta mañana. Está Nica, está Rodrigo, también está Leandro con nosotros. ¿Cómo están, chicos? Buen día. Buen día, chicos, ¿cómo están? Escuché la entrevista con la intendenta de Los Antiguos, Zulma Neira. Un par de consideraciones, si a ustedes les parece. El ex intendente interino, recuérdenme su apellido, por favor. Julio Belomo. Belomo, siempre lo pronuncio mal. Está pidiendo un derecho a réplica y, bueno, corresponde, como es réplica la entrevista del espacio de ustedes, como vos decías, Claudio, recién, que ustedes hagan la entrevista tranquilos mañana. Sí da la sensación que en un día puede pasar de todo en este contexto, en Los Antiguos. Totalmente. Carlos Garzón, que mandaba mensajes y hacía declaraciones, si no es un derecho a réplica lo que pide, con todo gusto podemos hacer entrevista. Tenemos en nuestra agenda de entrevistas hoy el tema de Los Antiguos, pero con un representante gremial de ATE del pueblo, es decir, de Los Antiguos. Bien. Pero dado que Zulma Neira habla de Carlos Garzón como secretario general de ATE, en este contexto que fue muy elocuente en la entrevista, creo que lo vale poder conversar. Totalmente. A mí lo fuerte de la declaración es que la intendenta está hablando de
esto, ¿no? Tener su renuncia a disposición, lo dijo con todas las letras. Habló de que tiene como todo listo para dar informe, algo así como para contar las cosas desde su punto de vista y decir hasta acá llegamos, o plantearlo en conferencia de prensa hoy a la tarde. Pero también habla, en términos políticos, contra Belomo y también contra Garzón. Es decir, cierta cosa como que hay una cosa en su contra, básicamente. ¿no? A mí esa lectura, no sé qué interpretación hacen ustedes, pero escuchando la entrevista de hace una hora atrás, vale decir a los oyentes que se suman a la audiencia de la radio a medida que avanzan las horas de la mañana, lo que plantea la intendenta de Los Antiguos es un ultimátum, concretamente, la posibilidad de una renuncia, pero cuestiona tanto al ámbito gremial y dice, che, no es casual lo que nos está pasando. Es decir, este tono y esta forma de reclamo y el rol de Carlos Garzón no es casual, y en paralelo también, contra Belomo, que vale decir, es un ex integrante del gobierno kirchnerista que se pasó a las filas del SER de Vidal. Al mismo tiempo, la intendenta es una intendenta del partido de gobierno del SER, pero que perdió apoyo en Casa de Gobierno hace 2 meses. Y la cosa fue, hubo cosas concretas, ¿no? Recuerdo una mañana en la que la intendenta venía a Gallegos y el ministro de Gobierno atendió a todas las autoridades de Los Antiguos para hablar de la situación de Los Antiguos, menos a la intendenta. Esa lectura, 2 meses atrás, traída a lo que dice hoy, en la lectura y en lo que la propia Neira, intendenta, dice, está planteando una situación político e institucional muy frágil, ¿no? Muy delicada. Y lo que es más preocupante, o al menos la lectura que hice yo y que lo dejó de entrever, es que para ella, tanto Belomo como Garzón tendrían banca de acá arriba, de acá de Río Gallegos. Eso que es gravísimo. O sea, lo dijo, ¿por qué lo dejan a Belomo avanzar tanto y no...? Claro, a mí, yendo en la misma sintonía que la marca Pichón, a mí lo que me queda es que ella siente que le han hecho el vacío. Mencionó a Carlos Garzón como podría mencionar a otro dirigente, creo yo, en mi lectura. Por eso lo traslado como a un segundo plano a eso. Lo mismo con Belomo. Le dan poder, no le dan poder, se lo da su propio gobierno, el gobierno que ella apoyó y de su propio partido. Pero el tema para mí pasa por la actitud que ha tenido el gobierno provincial, quien le quitó apoyo y le soltó la mano a Zulma Neira. Esto es lo que ella realmente siente y lo que yo tengo que ser absolutamente honesta y franca en esta situación. Yo esto también lo veo. Es la sensación que a mí me ha dado desde hace meses. Que a Zulma Neira la dejaron sola y no la han respaldado ni la han ayudado desde el gobierno provincial, algo que uno espera sin fomentar esos privilegios que uno siempre criticó a los intendentes que eran del partido del gobierno, que siempre recibían más cosas, más ayuda y demás. Pero acá estoy hablando, no estoy diciendo que no la ayude, estoy diciendo que directamente le soltaron la mano. Uno de los errores de Zulma Neira, que no se lo perdonan acá en Alcorta, fue haber cerrado la municipalidad en contexto de un paro de trabajadores municipales. Ella y su jefe de gabinete, Víctor Penici, tomaron la decisión de acompañar el reclamo de los trabajadores municipales porque entienden... en principio que no se puede administrar un municipio con recursos propios porque no los tiene y que la coparticipación no le alcanza a la Municipalidad de Los Antiguos, como dice Nicolás Brizuela, que si administran bien les sobra plata y pueden darle hasta un 50% de aumento a Los Antiguos. Entonces, tomó esa decisión de acompañar el reclamo que entienden genuino de los trabajadores municipales cerrando el municipio. ¿Se acuerdan? Sí, fue un hecho inédito. Claro, es reclamar apoyar el reclamo salarial de sus trabajadores, cerrando el municipio, es decir, con los ojos a la provincia. Es decir, acá tiene que haber una respuesta de la provincia, que también en la entrevista la intendenta Neira hace una hora atrás lo dijo, habló del apoyo que necesita la provincia. Una cosa, chicos,
Supongamos que no importa quién tiene razón. Digamos. Sí. Saquemos eso de lado. Sí. Lo cierto es que sabemos, en un contexto económico muy adverso en general, donde los municipios, aún en el mejor de los casos, no están tirando manteca al techo. Es un momento de retracción de la economía, retracción de la provincia, retracción de los municipios. Caída de recaudación propia, caída de coparticipación, un largo etcétera. Ese es el contexto de vacas flacas. Llevamos, digo, como periodo político institucional, 1 año y medio de los gobiernos. Zulma Neira, intendenta por primera vez, el gobernador por primera vez, y tenemos en el ultimátum, en sus declaraciones públicas de la intendenta esta mañana, a 1 año y medio de estos nuevos gobiernos, una posible crisis política institucional. Digo, no perdamos de vista eso. Totalmente. Y después el historial, si quieren, ¿es discutible? Sí, es discutible. Es decir, es discutible, quiero decir, es la cosa pública, se puede discutir. Y puede haber elementos de realidad que quien maneja información las observa mejor, y otros que quizá poner en un análisis podés perderte alguna cosa. Nosotros estamos aquí muy lejos. Ustedes igualmente hacen un seguimiento como muy detallado de esa agenda del interior de la provincia. Pero digo, saquemos todo el historial y si quieren los matices y letra chica, lo concreto es que esta mañana una intendenta decidió hablar y ella dio un ultimátum público en una época de economía de vacas flacas con trabajadores municipales que reclaman aumento salarial porque por más equilibrio de la inflación más o menos a la baja ahí, que está eso más equilibrada, sigue habiendo un poder adquisitivo deteriorado y decaído, y está la posibilidad de una crisis política institucional de una intendenta del mismo partido del gobierno de la provincia. Y eso no joda, creo, ¿no? Esmerila totalmente la imagen del gobierno provincial y del gobernador Claudio Vidal. Yo puntualizo en el gobernador Claudio Vidal porque Zulma Neira pertenece al partido del mandatario provincial. Exactamente, bien. Un día bisagra hoy en Los Antiguos, como lo escucharon ustedes hoy aquí en la mañana en la otra gestión. Seguiremos atentos a la información que nos llegue de allá, que por suerte los actores involucrados hoy están en Los Antiguos. Está el ministro de Gobierno, Nicolás Brizuela, está Carlos Garzón y está la intendenta, por supuesto, y todo el cuerpo del Consejo Deliberante también. Brizuela me parece la figura acá. El ministro de Gobierno. El ministro de Gobierno. Me parece que es la figura clave por sus declaraciones efectuadas hace días atrás, ¿no? Me parece que hay un claro desconocimiento de la funcionalidad de los municipios y de la cuestión económica. No sé si los intendentes que están con conflictos gremiales se lo han mencionado al propio Brizuela o le han hecho llegar al gobernador. Yo calculo que la señora Zulma Neira sí. Pero otro foco de conflictos son Puerto Santa Cruz y Puerto Deseado, chicos, con conflictos municipales. Me parece que acá el factor clave a resolver es qué decisión o qué tirarle un salvavidas. ¿Qué salvavidas le va a tirar el ministro Brizuela a la situación de los municipios? Es el mismo Brizuela que dijo que los municipios podían dar aumentos si se administraban bien. Claro, Claudio Vidal lo dijo a eso también. También lo dijo, es verdad, se lo pregunté. Sí, Claudio Vidal, vos se lo preguntaste. Dijo que sí. Me parece que... Ahora, yo se lo daría un mes, pero no, le daría al municipio de Los Antiguos, pero no para que lo intervengan, ¿eh? No. Yo se lo daría para que con los recursos que tiene Los Antiguos, de la noche a la mañana cambie los paradigmas que quiere Vidal, que es cierto, pero es todo un proceso. No, y paradigmas que han cambiado, pero para mal, porque saben que esto es consecuencia de los meses que ya vienen habiendo de quita de coparticipación. Le daría un mes a ver si lo puede administrar y le sobra dinero, como dice Brizuela, que hoy está en Los Antiguos, y bueno, quedamos atentos a esa situación. Chicos, que tengan buen programa, un gusto compartir este momento con ustedes. Tomen la posta, como siempre lo hacen. Gracias a todos por acompañarnos en esta extensa mañana. Gracias a Rodri, que le ocupamos su lugar, a Nica también. Gracias, Juli, por todo, hermano. Gracias, comandante. Brian Álvarez en los controles. Volvemos mañana a las 8 con otra gestión. Fuerte abrazo. Chau, chau. Chau, chau.